La realidad puede ser explicada de diferentes maneras: unívoca, equívoca y análoga. Cada una tiene sus propias características, su estilo, su lógica. La forma unívoca sostiene que los conceptos tienen un solo significado, un sentido que se mantiene igual en todos los contextos en los que lo usamos. Los dos pilares de este enfoque son el fundamento ontológico, es decir, una idea sobre cómo se muestra la realidad, y la finalidad práctica, que es la utilidad del lenguaje preciso. Ahora bien, ¿qué sostiene esa forma de interpretar? La creencia de que la realidad se presenta de forma clara, sin dobleces. Quien defiende una interpretación unívoca piensa que el ser se muestra tal cual es, sin ambigüedades. Y eso permite que haya una correspondencia directa entre lo que pensamos y lo que es. Para decirlo con un término que usa Heidegger, esa Erscheinung, esa aparición del fenómeno es nítida. Y gracias a eso se puede decir que hay verdad en el sentido clásico de la palabra, como adecuación entre la realidad y el pensamiento. La cosa es como la pensamos, y la pensamos como realmente es. La adecuación aristotélica, ¿no? La clave de este enfoque unívoco está en algo muy concreto: la cohesión de una comunidad. Porque pensémoslo un momento. Para que una comunidad funcione, precisa compartir ciertos principios y valores. Y eso solo se sostiene si todos tienen más o menos una misma forma de ver y entender la realidad. Ahí es donde entra en juego este tipo de lenguaje unívoco. Funciona como un punto de unión, como un eje común que permite que todos hablemos de lo mismo, con las mismas palabras y con el mismo sentido. Nos da una especie de acceso compartido a una realidad que en este marco se concibe como estable, clara, objetiva. Ahora bien, el segundo enfoque, que va justo en la dirección contraria, es la interpretación equívoca. La interpretación equívoca. Aquí la cosa cambia por completo. Este tipo de mirada no busca fijar un único significado. Más bien quiere abrir, liberar, permitir que la realidad se exprese con toda su ambigüedad, su riqueza, su variedad de sentidos. No intenta encerrar el sentido, al contrario. Deja
que la realidad se muestre de formas múltiples, sin ponerle límites con teorías previas o con marcos demasiado rígidos. El valor de esta perspectiva es que nos mantiene en una posición de asombro. Nos recuerda que la realidad no se agota ni se deja atrapar del todo, por completo. Ese misterio, ese enigma, nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntando. Desde esta otra perspectiva, la idea de verdad cambia bastante. Ya no se entiende como una simple adecuación entre lo que pensamos y lo que es. Aquí la verdad se da como un regalo. Es una donación gratuita del fenómeno y cuando esta donación alcanza su estado más puro, hablamos de revelación. Una revelación que según Heidegger llega con lo que llaman el último Dios. Un Dios que no es el de la metafísica tradicional, ni el de los conceptos cerrados. Es un Dios que escapa a nuestras categorías, que no se deja atrapar por la razón. Es justo por eso que desde esta visión la salvación no llega a través de la teoría, llega desde otro lugar. Este Dios se sitúa fuera de los límites de lo racional, fuera del marco de la metafísica, y en ese sentido inaugura un horizonte nuevo. Abre una posibilidad que no se puede reducir a conceptos, no puede ser conceptualizada. Ahora bien, además de estas dos formas, la unívoca y la equívoca, hay una tercera que es muy interesante: la interpretación análoga. Este enfoque no dice ni que la realidad se muestre de forma totalmente clara, ni que esté completamente oculta. Propone algo intermedio. La realidad, según esta mirada, se manifiesta, pero lo hace de forma enmascarada. Se muestra y se oculta al mismo tiempo, simultáneamente. Y para hablar de ella, usamos un lenguaje que tiene varios niveles de sentido, varios significados conectados entre sí. No es ni una sola verdad cerrada, ni una multiplicidad infinita sin rumbo. Es una forma de decir que lo que aparece tiene profundidad, tiene capas, y que cada palabra, cada imagen puede apuntar más allá de sí misma. Cuando entramos en el terreno del lenguaje análogo, las cosas cambian bastante. Aquí los conceptos no se presentan de forma directa, como si pudiéramos verlos tal cual son. Lo que ocurre es que emergen envueltos en símbolos. Es como si el sentido estuviera ahí, pero al mismo tiempo escondido. El lenguaje no muestra sin más, enmascara y revela a la vez, y por eso en este enfoque interpretar se vuelve un arte hermenéutico, donde no se trata solo de entender, sino de ir desentrañando capas, de leer entre líneas, por decirlo así, para llegar a una sustancia común que subyace a todo. Ahora bien, esa sustancia, eso que da unidad al significado,
nunca se muestra directamente. Siempre aparece mediada por el lenguaje. Siempre está en juego algo que se escapa. Y en ese contexto, la verdad también adopta formas distintas. Por un lado, como Erscheinung, entendida como manifestación, algo se muestra, se da. Por otro, como aletheia, una noción más griega que apunta al desocultamiento. Aletheia. La verdad no es sólo lo que aparece, sino también lo que se desvela al poner en evidencia lo que no es. Es un juego de luces y sombras. Y ahí es donde la interpretación se vuelve un proceso creativo. No es sólo descifrar lo que está oculto, sino también construir un horizonte de sentido, un marco desde el cual damos significado a lo que vivimos. Y esto, claro, genera una figura nueva, el sujeto hermenéutico. Un sujeto que no se limita a recibir respuestas, sino que se mueve entre la duda y la sospecha, que explora, que interroga, que adopta sus herramientas para poder acceder a eso que llamamos verdad. Y en ese proceso trata de reconciliar los muchos significados del lenguaje con la complejidad de lo real. Cuando tratamos de expresar cómo entendemos la realidad, lo hacemos moviéndonos en un espectro, un continuo que va desde lo unívoco, donde todo tiene un solo sentido, hasta lo equívoco, donde el sentido se multiplica, pasando por lo análogo, que mezcla un poco de ambos. Cada una de estas formas nos ofrece una manera distinta de relacionarnos con el mundo y también con lo que sentimos que va más allá de él. Y si hay un lugar donde esa relación con lo trascendente se vuelve especialmente intensa, es en la mística. La mística no es solo una experiencia emocional intensa, es un estado de apertura total. Un momento en el que la persona queda completamente absorbida por la manifestación del ser. Un ser que curiosamente, mientras se muestra, también se oculta. Y lo hace como quien se entrega sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Ese don, esa entrega gratuita, no se capta con ideas ni con teorías. Absorbe al sujeto, lo recoge, lo envuelve en una experiencia que lo desborda. Y en ese momento, todo intento de explicar con palabras, de verbalizar, se queda corto. La palabra no alcanza, no da. Ese acontecimiento solo puede vivirse. Y es precisamente ese silencio, esa falta de palabras suficientes lo que muestra la magnitud de lo vivido. La mística en ese sentido es quizá el ejemplo más claro de una relación directa con lo trascendente, una relación que no se analiza, se atraviesa. Si lo miramos desde esta perspectiva, podemos decir que las interpretaciones equívocas están orientadas a algo así como una búsqueda de salvación, una forma de liberarnos de estructuras fijas, de abrirnos a lo que no puede encerrarse en una sola idea. En cambio, las interpretaciones analógicas
sobre todo en su dimensión hermenéutica, apuntan a otra cosa, a la cura, a la transformación interior, a la construcción del sujeto. Aquí el sujeto no es alguien pasivo que simplemente recibe la verdad. Es alguien que participa activamente en ese proceso, que se implica en la apertura del sentido, que no se queda atado a esquemas rígidos, y eso cambia por completo la forma en que cada enfoque se relaciona con la verdad y con el método. En la interpretación equívoca, por ejemplo, la verdad está por encima del método. No existen reglas fijas que la determinen. La verdad desborda cualquier intento de capturarla. ¿Se entiende? En la interpretación analógica, en cambio, el método tiene más protagonismo. Es el camino, la guía que usamos para acercarnos a lo que está más allá, pero siempre con cierto margen de flexibilidad. Y en el enfoque unívoco, el método lo es todo. La verdad se manifiesta solo si se cumplen ciertos pasos, si seguimos ciertas reglas. Este enfoque parte de lo que podríamos llamar un monismo metodológico. Hay una sola manera correcta de decir lo que algo es. El ser, desde ahí, solo puede expresarse de una única forma. Frente a eso, las interpretaciones equívocas abren el juego, permiten que el ser se diga de muchas maneras distintas. Y las analógicas, de algún modo, hacen de puente. Recogen esa diversidad, pero la organizan en torno a una referencia común, una especie de sustancia que puede mostrarse de formas distintas, pero que sigue siendo reconocible. Cuando esa sustancia de la que hablábamos antes se presenta de forma clara, directa, en una única figura reconocible, nos movemos dentro del realismo. Ahí la cosa es sencilla. Lo que es se muestra tal cual, sin rodeos. Pero si esa misma sustancia empieza a expresarse de formas distintas, con múltiples sentidos, entramos en el terreno de la hermenéutica y ahí ya hablamos de interpretación. Lo que hacemos en ese proceso es estudiar lo que los filósofos llaman noemas. ¿Y qué son los noemas? Básicamente son las estructuras que organizan nuestra conciencia antes de que algo se nos muestre. Es decir, la conciencia ya prepara el terreno para cómo van a aparecer las cosas. Y esas apariciones pueden darse de varias maneras. Puede ser en lo que llamamos el puro mostrarse, lo que simplemente se deja ver tal cual, de shainum, o puede mostrarse como lo que no es. Esto lo decía Spinoza con una expresión potente, larvatus prodio, que significa algo así como me presento con máscara. Y también puede ocurrir lo más misterioso de todo, que se oculte por completo. Cryptesai, y ahí aparece el enigma, lo que escapa, lo que no se deja atrapar por el lenguaje. Ahora bien, el ser humano no habita solo en una forma de interpretar. Nos movemos entre distintos registros de significado. Cuando buscamos una explicación rigurosa con método y pruebas, lo hacemos desde lo científico.
Cuando tratamos de captar conexiones más simbólicas, más sutiles, nos situamos en lo artístico. Y cuando abrimos espacio a lo que está más allá de nosotros, a lo que no se deja decir con claridad, entonces nos acercamos a lo religioso, a lo espiritual, a lo místico. Cada una de estas formas de interpretar tiene también una idea distinta de la verdad. La ciencia apuesta por la adecuación, que lo que pienso coincida con lo que es. El arte se acerca más a lo que los griegos llamaban aletheia, un desocultamiento. La verdad ahí no es fija, se va revelando, pero siempre dejando algo en sombra. Y en lo religioso hablamos ya de revelación, una verdad que se oculta radicalmente, que no se deja ver desde la razón, pero que aún así se intuye, se siente, se cree. En el ámbito religioso también encontramos distintos tipos de interpretación que reflejan posturas muy diferentes. Las interpretaciones unívocas, por ejemplo, tienden a unir, a cohesionar a la comunidad, ¿no? Un buen ejemplo de esto sería por ejemplo, el catolicismo, que se organiza en torno a principios comunes, compartidos y a una doctrina bien definida. Todo está orientado a que haya unidad en la comprensión y en la práctica. En cambio, las interpretaciones analógicas funcionan de otra manera. Aquí ya entra en juego una actitud más hermenéutica, más interpretativa. El sujeto no recibe una verdad cerrada, sino que construye su propio marco desde el cual se acerca a ella. Esto es muy propio del protestantismo, donde cada creyente lee, interpreta y busca sentido a partir de su relación personal con el texto y con la fe. Y por último tenemos las interpretaciones equívocas. Estas están muy ligadas al mundo espiritual, al mundo del misticismo. Aquí ya no hay estructuras fijas ni marcos previos. Solo hay una apertura total ante lo divino que se manifiesta de formas múltiples, inesperadas. Y el sujeto, más que interpretar, contempla. Queda absorbido por esa presencia que no se puede encerrar en conceptos, que desborda cualquier intento de definición. Ahora propongo algo que reconozco que es un poco ambicioso. Vamos a intentar trazar un sistema más amplio, una especie de síntesis que recoja lo esencial de las grandes tradiciones del pensamiento occidental. Desde los primeros pensadores como Tales o Anaximandro, hasta figuras más contemporáneas como Heidegger, Jean-Luc Marion, cada uno de ellos ocupa un lugar, cada uno aporta algo valioso. Han abordado cuestiones muy distintas: la política, la ética, la mística, la psicología, la metafísica, pero todas, de algún modo, giran en torno a lo mismo: cómo vivir. La idea es construir un metarrelato, sí, pero no para imponer una única visión, sino para integrar, para reunir tres dimensiones fundamentales de la existencia humana. Por un lado, la vida en común, todo lo que tiene que ver con lo político. Por otro, el cuidado del sujeto, que abarca tanto la psicología como la dimensión estética, esa que nos ayuda a dar forma a lo que sentimos. Y por último, la dimensión espiritual, que apunta hacia algo más grande, hacia lo que muchos llamarían salvación, despertar o iluminación. En el fondo buscamos un marco que nos ayude a comprender el mundo y a vivir en él con más sentido. Un marco que no se quede en la superficie, pero que tampoco se cierre en una sola disciplina.
una herramienta que permita conectar lo ético, lo estético y lo espiritual, sin renunciar ni a la profundidad ni a la amplitud de la experiencia filosófica. Para cerrar esta charla, quiero invitarles a una última reflexión. Pensemos un momento en la riqueza de nuestra relación con la realidad. Porque no hay una sola manera de acercarnos a ella. La univocidad, por ejemplo, nos da certezas, nos permite organizarnos, crear comunidades alrededor de principios claros y compartidos. La equivocidad, en cambio, nos abre, nos recuerda que la realidad no siempre encaja en definiciones, que hay misterio y que ese misterio también tiene algo que decirnos. Y la analogía nos ofrece un modo de transitar entre esos dos mundos. Nos ayuda a tender puentes entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que podemos nombrar y lo que solo podemos intuir. Al final somos eso. Viajeros en medio de un universo lleno de significados. Nos movemos entre lo que se muestra, lo que se oculta y lo que aparece disfrazado. Y cada forma de interpretar nos deja una enseñanza distinta. La unívoca, la seguridad. La equívoca, la apertura. La análoga, la posibilidad de reconciliarlas ambas. En este juego de luces y sombras, el lenguaje no solo sirve para explicar, también nos transforma. Y quizá ahí está lo más fascinante de todo. Que al interpretar el mundo, también nos interpretamos a nosotros mismos. Ojalá esta reflexión nos ayude a habitar el mundo con un poco más de humildad y con mucho más asombro. Humildad para reconocer que el ser, lo que es, nunca se deja atrapar del todo. Y asombro para dejarnos maravillar por eso que sin haberlo buscado se nos revela. No hay un único camino hacia la verdad. Hay senderos que se cruzan, que se bifurcan, que a veces se extravían y aún así siguen invitándonos a caminar. Este mensaje en el fondo es eso. Es eso. Una llamada constante a seguir buscando. Porque el ser humano en su esencia no solo vive en comunidad, también necesita curarse por dentro. Y sí, anhela algo más, algo que le trascienda. Pero además es, y esto me parece clave, un intérprete. Un eterno intérprete de lo que nunca se agota. Así que sigamos caminando entre las certezas de lo unívoco, las aperturas de lo equívoco y esos significados profundos que nos ofrece lo análogo, porque es justo ahí, en esa tensión, en ese juego entre lo que creemos entender y lo que todavía nos queda por descubrir, justamente allí late con fuerza el corazón mismo de la existencia humana.